¿Qué sería la ira de Dios y cómo se entiende a la luz de su bondad y amor? Veamos lo que podemos aprender en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. La idea de la ira o el furor de Dios no es una idea cómoda. Confieso que prefiero pensar en Dios como Salvador, como amor y luz y perdón, al estilo de cómo Jesús trató a sus enemigos. Si Jesús es la más perfecta revelación del Padre, quiero pensar que el Padre perdona como Jesús perdonaba. Quiero pensar que el Padre es como lo describió Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, que corre a nuestro encuentro y nos abraza incluso antes de que podamos pronunciar nuestras palabras de arrepentimiento. Vistas así las cosas, la diversidad de torturas y muertes violentas con que parece regocijarse este capítulo parecería excesiva. Y escuché una voz muy fuerte desde el santuario que decía a los 7 mensajeros: «Salid y vaciad sobre la tierra los 7 jarrones de la furia divina». Y fue el primero y vació su jarrón sobre la tierra. Entonces sobrevino desgracia y trastorno y crueldad a las personas que tenían la señal de la fiera y a los que habían hecho reverencias ante su estatua. A continuación, el segundo vació su jarrón sobre el mar. Entonces se transformó en sangre como de muerto, y se murieron todas las criaturas vivas del mar. A continuación, el tercero vació su jarrón sobre los ríos y los manantiales de agua y se transformaron en sangre. Y escuché decir al mensajero de las aguas: «Justo eres tú que existes y vienes existiendo, tú que eres puro, por cuanto has sentenciado estas cosas. Porque ellos vaciaron la sangre de los profetas y les haces beber sangre». ¡Qué apropiado! Y escuché decir desde el altar: «Sí, soberano Dios todopoderoso, tus sentencias son ciertas y justas». A continuación, el cuarto vació su jarrón sobre el sol para que queme a los humanos con fuego. Y mientras los humanos ardían con un fuego inmenso, insultaban el nombre de Dios por cuanto había provocado estos sufrimientos. Pero no cambiaron de parecer, ni le atribuyeron resplandor. A continuación, el quinto vació su jarrón sobre el trono de la fiera. Entonces su gobierno se volvió tenebroso, y la gente se mordía la lengua de dolor e insultaba al Dios del cielo por sus sufrimientos y por sus desgracias. Pero no cambiaron de parecer sobre sus conductas. A continuación, el sexto vació su jarrón sobre el gran río, el Éufrates, y se secaron sus aguas, preparando así un camino real desde donde sale el sol. Entonces vi que salían de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 vientos tóxicos parecidos a sapos. Se trata del aliento de dioses extranjeros que hacen señales y campan a sus anchas entre los reyes de todo el mundo, convocándolos a la guerra del día tremendo del Dios Todopoderoso. «Mira que vengo como un ladrón. Dichoso aquel que está en guardia y vestido, no sea que tenga que andar por ahí desnudo y se le vean las vergüenzas». Entonces los convocó a un lugar que en hebreo se conoce como Armagedón. A continuación, el séptimo vació su jarrón sobre el aire. Entonces salió una voz muy fuerte desde el santuario, desde el trono, que decía: «¡Ya está!». Y hubo rayos y gritos y truenos y un fortísimo terremoto. Desde que existe el ser humano sobre la tierra, jamás ha habido un terremoto tan fuerte. Y la gran ciudad se partió en 3, y las ciudades de los países se desplomaron. Y se acordó Dios de la gran Babilonia para darle a beber el licor del furor de su furia. Todas las islas salieron disparadas dándose la fuga, y era imposible encontrar una montaña. Y desde el cielo llovió sobre los seres humanos una granizada terrible, piezas de 30 kilos. Pero la gente insultaba a Dios por los destrozos de la granizada, porque esta es tremendamente destructiva. ¿Cómo hemos de enfocar el concepto de la ira o el furor de Dios? ¿Cómo encaja dentro de la visión de las cosas que venimos haciéndonos a lo largo de este hablar sobre Dios desde la Biblia? Desde luego, este capítulo no es el único
en Apocalipsis en este plan, ni es el Apocalipsis el único libro de la Biblia que habla de juicio y condenación. ¿Qué significa imaginar que Dios sea capaz de perder los estribos, de dejarse llevar de un frenesí de destrucción masiva? ¿Qué significa decir que de Dios pueden proceder el caos y la hecatombe, que no solo el orden y la paz? En fin, tenemos que poder decir que Dios es justo, que no solamente misericordioso. Puede que su justicia y su misericordia sean dos aspectos diferentes de una misma realidad, dos caras de una misma moneda, como ya hemos comentado en otro lugar. Pero si se hace esa afirmación, no es para que la misericordia de Dios anule su justicia. Diríamos que la misericordia de Dios puede ser más que solamente justicia, pero nunca menos. Y aunque es verdad que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, seguramente inalcanzables para nuestras frágiles mentes finitas, también es verdad que toda la Biblia da fe de un divino interés por explicarse a la humanidad en términos que nosotros podamos comprender. La Biblia nos muestra un Dios que emprende algo mucho más complicado que sencillamente hacerse temer y adorar con aceptación resignada. El Dios de la Biblia quiere que comprendamos la lógica de los principios morales que nos inculca y que los aceptemos como razonables y buenos. Si Dios pretende que seamos justos, Él mismo nos tiene que dar el ejemplo. Y su ejemplo de justicia nos tiene que resultar comprensible y razonable como tal justicia. Y llegamos así a los versículos 5 a 7. Aquí tenemos dos testigos de que los juicios de Dios son justos. En el primer caso, se trata de un ángel que observa la lógica y elegancia simétrica del juicio. Las personas que están muriendo habían derramado la sangre de los profetas. Ahora les toca beber sangre. Es sangre pestilenta y mortífera. La sangre ni siquiera de los animales no es jamás en la Biblia alimento apropiado para seres humanos. Y estar reducidos a no tener otra cosa que beber es el colmo del caos en la creación, de las cosas puestas patas arriba, la desorientación moral más absoluta y total imaginable. Con todo eso, el ángel observa y aprueba de la simetría entre el pecado y el castigo. Los que han derramado sangre han de beber sangre, y bebiendo sangre, morir. Pero si además la sangre derramada había sido la de los profetas, se entiende que éstos murieron indefensa y mansamente, como es digno de profetas de Dios, encomendando su vindicación a aquel que lo ve todo. El martirio de los profetas de Dios halla así respuesta divina. Sus muertes no caen en el olvido, sino que ahora Dios vindica a sus profetas, vengando sus muertes. El otro testigo es una voz anónima que procede del altar. Podría tratarse de la voz que da órdenes con autoridad desde el altar en los capítulos 9 y 14 de Apocalipsis. Esa voz parece ser la de Dios mismo, que con el acto de declarar sus juicios los ejecuta. Pero en el Apocalipsis hay otras voces junto al altar, otros candidatos a ser los que aquí dan testimonio de que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Unas voces son las que se oyen en Apocalipsis 6, versículos 9 a 11. Se trata de los mártires que han muerto por dar testimonio de Dios y que, desde debajo del altar, están reclamando que se juzguen sus muertes y se vengue su sangre derramada. Allí en el capítulo 6 nos enteramos que el número de los mártires todavía no está completo. Hay otros a los que aún les queda por delante el martirio. Y que entre tanto que no se proceda a vengar sus muertes, han de conformarse con ataviarse de vestiduras blancas y descansar en paz. Otras voces que se oyen en el altar son las de todos los santos, cuyas oraciones de intercesión se mezclan con mucho incienso, el incienso que también es las oraciones de los santos, que desde allí suben hasta la mismísima presencia de Dios.
Dios escucha esas oraciones en medio de un profundísimo y respetuoso silencio celestial, según Apocalipsis 8, versículos 1 a 4. Aquí no se indica cuál es el contenido de esas oraciones. Quizá no sea muy diferente de la justicia y venganza que reclaman los mártires, puesto que la reacción inmediata a escuchar esas oraciones es la lluvia de actos de furor divino que acompañan el tocar de 7 trompetas. En cualquier caso, es menester hacernos a la reflexión de que si hay gente que, como Jesús, no devolvieron mal por mal en la esperanza de que sería Dios quien les vindicaría y juzgaría su causa aún después de muertos, esa esperanza no puede ser defraudada. Han dado sus vidas creyendo que Dios los vindicaría, y ese acto de fe exige una respuesta divina. Porque si no creyéramos que Dios tiene en cuenta el sufrimiento de los que le aman y obedecen hasta las consecuencias finales, disminuiría nuestra capacidad para el martirio o testimonio del camino de Jesús. Jesús y todos los apóstoles nos inculcan que no debemos devolver mal por mal, que no debemos resistir con la misma moneda la violencia que padecemos. Nos enseñan que el martirio indefenso de Jesús en la cruz es el ejemplo supremo que debemos imitar, puesto que, como Él, somos también hijos de Dios. Y esto es exigible de nosotros porque se nos dice que no caerá en saco roto, que no será de balde, que Dios lo ve y lo juzga todo y que reivindicará y vengará a los inocentes. Si no pudiéramos creer que esto es así, seguir a Jesús sería un suicidio, una locura, un engaño cruel. Tampoco haríamos mal en recordar que no todos los mártires desearon venganza. Jesús, Esteban y muchos otros han muerto bendiciendo a sus verdugos y pidiendo al Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. La justicia de Dios también sabrá tomar en cuenta esas peticiones, así como las que exigen venganza. Otro aspecto de la cuestión nos lo plantea el hecho de que la lectura de los desastres descritos en Apocalipsis 16 nos resulta extrañamente familiar. Nos suena a cosas que leemos en los periódicos y vemos en los telediarios. Es posible que ya en tiempos apostólicos fueran visibles y previsibles las consecuencias sobre este planeta de la voracidad y rapiña de la civilización humana. Seguramente ya entonces sufría la humanidad la aparición repentina de pestes y enfermedades incurables, la escasez de agua potable que no transmita enfermedades y muerte, el fuego solar de la desertización como consecuencia de prácticas agrarias no sostenibles. ¿Y qué decir de tormentas que destruyen todo a su paso, inundaciones, terremotos y tsunamis? Pero aunque en la antigüedad hayan experimentado algo de todo esto, es seguramente nuestra propia generación cuando estamos cayendo en la cuenta cabal de las consecuencias nefastas de nuestro maltrato del planeta Tierra. No sé qué pudo imaginar Juan de Patmos al escribir sobre islas que huyen. Hoy día no son profetas sino científicos los que nos avisan que si con el calentamiento global se derrite el hielo polar, desaparecerán islas enteras y grandes extensiones de nuestras costas bajo el agua de los mares. No sé qué pudo imaginar Juan al escribir sobre un sol cuyo fuego abrasador mata. Hoy día estamos todos pendientes de los grandes agujeros en la capa de ozono de la atmósfera y las consecuencias perniciosas de la sobreexposición a la radiación solar. La ira y el furor de Dios puede entonces tomar la forma de dejarnos padecer las consecuencias de nuestra propia actividad como humanidad que se ha descontrolado, que ha querido saltarse las normas exigibles de un ser creado en medio de otros seres creados en un planeta creado. ¿Acaso es posible imaginar ira y furor más terribles que este? Que Dios sencillamente nos permita destruir las condiciones físicas y climáticas necesarias para la existencia de la vida humana. ¿Acaso es posible concebir de mayor desolación que esta?
que la Tierra se nos vuelva inhóspita por nuestra propia actividad y que aunque hubiera otros planetas en la galaxia capaces de sostener la vida, no hay ninguno ni remotamente alcanzable donde la humanidad pudiera establecerse. De hecho, a lo largo de la Biblia, la actividad típica de la ira de Dios es frecuentemente precisamente esa, la de no interponerse para evitarnos las consecuencias desastrosas de nuestras propias conductas. Desde luego es difícil imaginar que Juan de Patmos pudiera haber visto esto. La desolación y destrucción que pudo concebir en su imaginación desbordada por el espíritu, seguramente él la entendía más bien en términos morales y éticos. Hay conductas que conllevan la bendición de Dios y hay otras que conllevan la maldición. El pecado es serio, es grave. La rebeldía humana contra los caminos del Señor crea constantemente todo tipo de víctimas y genera toda suerte de sufrimientos. El pecado y la violencia humana se expresan en crímenes espantosos contra la humanidad. Todos los días destruye vidas material y psicológicamente, y no es aceptable que todo esto quede impune. De hecho, esa maldad es absolutamente inaceptable y nos genera ira y furor a todos, que no solamente a Dios. Curiosamente, el juicio de Dios es una manifestación de su respeto de nuestra autonomía. Dios nos ha creado a imagen y semejanza de sí mismo. Una de las manifestaciones de ese parecido es que nuestras decisiones, como las suyas, tienen frecuentemente efectos eternos e imborrables. Cometemos continuamente males cuyos efectos son eternos y si no nos arrepentimos, nuestro castigo debe ser igualmente eterno. Como sucede siempre en la Biblia, un texto fuera de contexto es solo un pretexto. El propio Apocalipsis tiene otras perspectivas y hace albergar la esperanza de que el amor y la misericordia y el perdón de Dios sean tan fuertes al final como lo es su ira. La Biblia, como la vida misma, está llena de paradojas y los autores bíblicos parece que aceptan sin inmutarse esas paradojas de la vida y de la naturaleza de Dios. Quizá podríamos decir que la justicia de Dios exige que los mártires sean vengados y que Dios reaccione con ira y furia contra el mal en todas sus dimensiones. A la vez, la gloria de Dios exige que al final toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Él es Dios y que todo corazón le ame y se manifieste profundamente arrepentido y que todo esto sea con la más absoluta sinceridad. Y una vez que haya sucedido esto, ¿qué sentido tienen ya ni la ira ni el castigo? Y sin embargo, en ningún caso debería esa idea quitar fuerza a nuestra aceptación de la justicia de Dios ni de la necesidad de la ira de Dios. Porque en cuanto resolviéramos esa paradoja entre la justicia y la gloria de Dios hacia uno de sus dos polos, ya no sería más una paradoja y ya habríamos abandonado la riqueza de los matices de la enseñanza bíblica al respecto. Te dejo por hoy entonces meditando sobre estas cosas. En nuestra próxima presentación seguiremos con el tema de la imaginación desbordada por el Espíritu con más párrafos del libro de Apocalipsis. Hasta pronto.